ya hemos hablado de que las benzodiazepinas son fármacos de origen sintético y tienen una acción ansiolítica, pero también pueden ser hipnóticos. Recuerden que primero vimos los barbitúricos, que eran hipnóticos, que también ellos cumplían más funciones todavía. Pueden ser sedantes o ansiolíticos, pueden ser hipnóticos, pueden generar anestesia y finalmente pueden generar coma. En el caso de la benzodiazepina, también son fármacos de origen sintético, pero su función más importante es la ansiolítica, pero también pueden generar sueño, como hemos visto ya. Ahora vamos a hablar acerca de la farmacocinética, y aquí hay cosas muy importantes que hay que tener presentes. Primero que, de hecho, todas las benzodiazepinas tienen una muy buena absorción por el tubo digestivo. Incluso son bastante rápidas, ¿no?, en su absorción. No tarda mucho tiempo en que ellas terminan haciendo un efecto sobre el proceso de ansiedad o la actividad de sedación. Entonces, todas estas benzodiazepinas se absorben bien por vía oral, aunque unas lo hacen más rápidamente que otras dependiendo del grado de solubilidad. Eso siempre va a estar ligado a eso, ¿no? Por ejemplo, la absorción del triamzola es extremadamente rápida, el diazepam y el metabolito activo del clorazepato es más rápida que las demás benzodiazepinas, y por eso es un medicamento tan interesante que se puede utilizar para resolver los problemas de convulsiones. Y digo convulsiones, no estoy hablando de epilepsia, porque la epilepsia es una forma de convulsión, y vamos a tocar eso también, ¿no? Pueden haber varias causas de convulsiones, no siempre una convulsión es epilepsia. Pueden ser traumáticas por hundimiento de la tabla ósea, pueden ser las convulsiones por la presencia de parásitos, por ejemplo la neurocisticercosis, la mediasis cerebral puede llegar a provocar convulsiones, los tumores, cánceres de diferente localización cerebral pueden generar convulsiones. También tenemos por medicamentos, digamos el corazón o cardiazol dicodil puede llegar a producir ese tipo de cosas, la estrinina también, por toxinas de bacterias, por ejemplo en el caso del tétano. O sea, hay una gran variabilidad de patologías que pueden generar convulsión. Y entonces las benzodiazepinas son medicamentos muy interesantes para resolver estos problemas, y también, como hemos mencionado, se utilizan para el tratamiento o mejor dicho, para el inicio de una anestesia. Son preanestésicos. Por ejemplo, en el caso del midazolam se puede hacer eso, y tiene una ventaja el midazolam en lo que se refiere a la farmacocinética, que es una de las pocas benzodiazepinas que se puede mezclar con agua destilada. Las otras no lo hagan, y si quieren comprobar, búsquense una benzodiazepina, pónganle agua destilada y van a ver cómo se precipita. No es bueno hacer eso con las demás. Entonces, eso para que también tengan, digamos, presente ese hecho que es importante, digamos así. Bueno, muy bien. El clorazepato se convierte en su forma activa también en el metildiazepam, que se conoce con el nombre de nordiazepam, por hidrólisis ácida en el estómago. El oxazepam, lorazepam y temazepam son absorbidos a menor velocidad que las demás benzodiazepinas, y estos medicamentos, estoy hablando de oxazepam, temazepam y lorazepam, se pueden utilizar para el tratamiento crónico de la epilepsia. Se puede hacer eso también con ellos, ¿no? Hay algunas que ya dije que ni siquiera son benzodiazepinas puras, sino que son triazol benzodiazepinas, como el alprazolam, que se puede utilizar también en psiquiatría en los trastornos de pánico, como ustedes pudieron ver en la diapositiva, ¿no? Ahora, por vía intramuscular, esto quiero que lo graben bien, no se olviden de esto.
Por vía intramuscular uno creería que es más rápida la absorción. No, no se absorbe por vía intramuscular. Y la mayoría entonces de estas benzodiazepinas, particularmente el clorodiazepóxido y el diazepam, presentan una absorción errática. Ya ahí empezó el problema. Entonces, y lenta, probablemente por concentrarse en el tejido adiposo y la proteína muscular. Entonces, si viene una mujer con un hombre, lo que sea, digamos, con su hijo convulsionando, vamos a suponer que sea una convulsión febril, entonces van a aparecer problemas, porque no es fácil ponerle una inyección a un niño, y menos si está convulsionando. Si son esas convulsiones tónico-clónicas, entonces el niño va a empezar a hacer esto. ¿Y dónde le van a poner el inyectado? En una vena. Y si está en la flexura del codo, no van a poder ahí, tuviesen que buscar en la mano, pero también hacen esto. Entonces no están quietos, porque están convulsionando. No le pueden dar por vía oral, porque no tiene sentido cómo va a tragar. No puede. Entonces, esto es un problema. Bueno, voy a enseñar entonces porque necesito que aprendan. Porque si yo soy el padre de ese niño, o la madre, lo que quieran ustedes, y no le paran la convulsión, yo voy y lo denuncio, porque eso me causa desesperación como familiar de ese bebé. Entonces, a veces el médico dice a la enfermera que le aplique, entonces después le va a venir y le va a decir, sí, cargué la jeringa, incluso busqué una aguja muy delgadita, digamos, para aplicarle, pero no le encuentro vena, o sea, es difícil de que yo le pueda aplicar el medicamento. Y la gente no va a estar esperando que discuta el médico con la enfermera. Entonces lo ideal es cargar la jeringa, poner una sonda y por vía rectal le ponen por vía rectal. Ya le dije en la anterior clase, pero vuelvo a repetir eso. Por vía rectal te van a poner ese medicamento. Y si dicen, pero es inyectable, no importa que sea inyectable. ¿Hay en supositorio? No hay en supositorio. Tampoco le van a meter una tableta al trasero. No van a hacer eso, porque eso no está correcto. Entonces, el líquido se le aplica por vía rectal y va a parar la convulsión. También hay ciertos medicamentos que por vía nasal, por ejemplo, el midazolam puede funcionar por vía nasal. Digamos, se pone un algodón y se inyecta el algodón, no le van a inyectar a la nariz. Entonces, se empapa el algodón y igual funciona bastante bien. Entonces, no se preocupen por la vía intramuscular, porque se va a quedar en este tejido adiposo y se va a quedar en las proteínas. Y no es que no se absorba, pero cuando dice de forma errática, quiere decir que hay oscilaciones en esa absorción debido a que están prendidos ahí. Y recuerden que el músculo es pura proteína, si alguien quiere hacer dieta coma carne, ¿no? Entonces a punta de proteína van a resolver el problema del sobrepeso también, ¿no? Ahora, las que mejor se absorben son el lorazepam y el midazolam. Ahora, vuelvo a repetir, estos medicamentos, he hablado del midazolam que se puede poner por vía nasal y ya, ¿no? Se puede hacer eso. Pero, vuelvo a repetir, la vía rectal es una vía alternativa para detener la convulsión. Entonces, eso no se olviden, no pongan por vía intramuscular, no insistan a las enfermeras. Si la enfermera le dice, digamos, voy a ponerle por vía intramuscular, piense nomás qué burra está. Digamos, no sé para qué estudiaron en la universidad, pero ya está, ¿no? Pero lo que deben de decir es, cargue nomás la jeringa, ponga una sonda rectal en la punta de la jeringa y póngale por vía rectal. ¿Listo? Entonces va a absorberse perfectamente y no van a tener ese problema de las convulsiones. Porque, a ver, cuando alguien convulsiona, no es que mueva los músculos de forma tónica o clónica, no es eso solo, sino cada momento que existe un proceso convulsivo, el cerebro va quedando sin oxígeno. Y al quedar sin oxígeno se deteriora más, ¿no?, el sistema nervioso. Así que hay que detener obligatoriamente
las convulsiones, eso que quede claro, ¿no? Salvo que usen otra alternativa. Yo estoy hablando de la benzodiazepina porque se podría utilizar también el fenobarbital. Eso sí se puede poner por vía intramuscular porque no tiene el problema de la benzodiazepina, que tiene la tendencia de adherirse a las grasas y a las proteínas que contienen. Bueno, una vez que ha pasado a la circulación las benzodiazepinas, que ya he explicado que se puede dar por vía oral, no por vía intramuscular, es una de las excepciones, si se quiere, porque si uno mira, la vía parenteral siempre va a ser más rápida. Bueno, pero también existe, toda regla tiene una excepción. Entonces, la excepción son las benzodiazepinas, así que no se pongan a poner por vía intramuscular. O lo ponen por vena o se lo dan por vía oral. Si es que puede tragar, si no, hágalo por vía rectal. Y vuelvo a repetir, si alguien pregunta aquí, ¿y hay en supositorios? Entonces, no hay en supositorios, no hay. Así que no busquen eso. Entonces, las benzodiazepinas sufren un proceso de distribución desde el compartimiento central, o sea, del torrente circulatorio hacia los compartimientos periféricos. Se van al músculo, a la grasa, siguiendo un modelo bicompartimental. Recuerden que tiene mucha afinidad por las proteínas y también por las grasas. Se unen al sitio 2 de la albúmina humana entre un 65 a un 90%. Miren ustedes esto. Esto solo ya es un indicador. O sea, si hay una benzodiazepina que se une en el 90% con las proteínas, ¿qué quieren? ¿Cómo va a pasar al torrente circulatorio? Y el cerebro pues no es digamos, músculo. Es decir, se lo ponen en la nalga, pucha, tiene que pasar al torrente circulatorio, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica, tiene que penetrar ahí, pero si se queda ahí, ¿cuándo va a parar la convulsión? Porque está adherida a las proteínas. Entonces, no pongan por vía intramuscular, por favor, no hagan eso. No hagan eso. Peor los que vayan a tener una especialidad de pediatría, no lo hagan, ¿ya? Atraviesan con rapidez la barrera placentaria durante el embarazo. Por lo tanto, hay muchas personas que consumen estos medicamentos porque no pueden dormir. Mejor no consumir estos medicamentos, porque les voy a decir una cosa: el diazepam genera labio leporino. El diazepam genera labio leporino. Obviamente no estoy diciendo que si le dan una tableta ya va a salir el niño con labio leporino. Estoy hablando de aquellos que toman todos los santos días para poder dormir, ¿no es cierto?, para estar tranquilos. Eso ya es un tratamiento prolongado que puede generar ese tipo de problemas. Por lo tanto, cuiden eso también. Entonces, de no administrar en las mujeres embarazadas. Aunque las concentraciones son menores en el sistema nervioso central y en el plasma fetal que en la madre, debido al menor flujo sanguíneo placentario, y probablemente eso vaya a depender de la afinidad que tienen con las proteínas. Y ustedes ya saben que la asociación del fármaco con proteínas, aunque sean plasmáticas, no deja fácilmente difundir, digamos, a otros tejidos. En este caso serían los fecos, ¿no? Los niños de la vida. Esto no quiero que aprendan, porque nadie va a aprender esto. Mira, y son 3 cuadros, no es que sea uno. Este es uno, pero no es el único. Entonces, esto sí, obligatoriamente en biotransformación tienen que saber. Entonces, esta transformación metabólica que se lleva a cabo en las enzimas nucleosomales son por los siguientes mecanismos: oxidación, incluyendo la aminodesalquilación y la hidroxilación alifática. Hasta ahí, todo lo que acabo de mencionar es metabolismo de fase 1. La oxidación es un metabolismo de fase 1. Y ya hemos hablado que la mayor parte de los medicamentos que se metabolizan por fase 1 luego pasan a la fase 2, y entonces la fase 2 es conjugación. Esa fase 2 de la metabolización se llama metabolización por conjugación, ¿no verdad? Entonces, conjugación con el ácido glucurónico. Fíjense nomás este ketazolam. ¿Cómo voy a aprender este ketazolam? De memoria, esta vía, pero fíjense, también se transforma en diazepam. Miren ustedes, hay una flecha.
Si agarro el clordiazepóxido, ¿no? Entonces tenemos toda esta vía y va por acá, va por acá. O sea, es un problema. Pero si yo me aprendo esto, es suficiente. Oxidación, incluyendo la aminodesalquilación y la hidroxilación alifática, ya está. Listo. Con eso estamos contentos, felices. Y luego, obviamente, que va a haber una conjugación con el ácido glucurónico, porque el medicamento que ustedes quieran va a terminar conjugado con el ácido glucurónico. Es decir, si yo le doy ketasona, fíjense, lo hace de manera directa él o transformándose en diazepam, en temazepam y vuelve a... No es que estas flechas estén cambiándose de nombre o no. Al metabolizarse se transforma en esto y luego ya está. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que todas las flechitas terminan luego en la conjugación con el ácido glucurónico, que vuelvo a repetir, son metabolismos de fase 2, así se denomina. Entonces, bien. Ya, aquí tienen el otro cuadrito, ¿ven? Ya va el segundo. Entonces, seguimos. Clobazam, clorazepam, nitrazepam, clorazepam. Entonces, aquí tienen aminodesmetilación, si quieren, un ejemplo, el clobazam, ¿no? Hidroxilación, ¿no? Desmetilación, ahí tienen los diferentes vasos metabólicos y vuelvo a repetir, terminan en la metabolización de fase 2, que es la conjugación con el ácido glucurónico, que no ha cambiado nada, cambiará por los nombres de los medicamentos, pero terminan luego, digamos, conjugándose con el ácido glucurónico. Siempre van a hacer eso las benzodiazepinas. Por lo tanto, los hígados tienen que funcionar bien, porque si hay insuficiencias hepáticas, habrá problemas también de metabolización con respecto a las benzodiazepinas, ¿no? La metabolización no se lleva a cabo en las ramas, sino ahí tienen alprazolam, bromazepam, triamzolam, ¿no? Aquí hay procesos todos de hidroxilación, ustedes pueden ver, ¿no? Y luego conjugación con el ácido glucurónico. Pero miren estos medicamentos, que son los que se pueden utilizar en un tratamiento crónico de la epilepsia, como el lorazepam, oxazepam y temazepam, directamente se conjugan con el ácido glucurónico y no sufren esos otros procesos oxidativos ni desmetilaciones, ¿no? Que ya hemos mencionado, digamos, en anteriores ejemplos. Bueno, ahí está la metabolización, es bastante compleja porque también no es un solo medicamento. Bien, en lo que se refiere a la expresión, los metabolitos ya hidrosolubles en las benzodiazepinas se secretan principalmente por vía renal, ¿no? Ya ahora, ¿existe tolerancia? Claro. Hay gente que dice, sufro insomnio, no puedo dormir, tengo demasiados problemas, se le suele subir la presión arterial, toman antihipertensivos y ¿con qué va a bajar? Asociando una benzodiazepina con los antihipertensivos se puede lograr que descienda la presión arterial en este tipo de personas. Y entonces eso hace que se acostumbren a mezclar las cosas y estar tomando constantemente. Entonces, hay tolerancia con eso, sí. Primero va a tomar una tableta, después toman dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Entonces, se produce tolerancia respecto a sedantes y anticonvulsivantes. La tolerancia cruzada con el alcohol y otros sedantes puede provocar también dependencia psicológica y física, incluso a dosis bajas. Así que no es bueno, a ver, lo que quiero decir es que cuando uno es médico debe de ser siempre consciente que el tratamiento crónico puede llegar a esta dependencia. Y no es bueno volver dependiente a ningún ser humano. Por lo tanto, no usen para hacer dietas, por ejemplo, por mucho que estén sujetas a la ansiedad, no lo hagan porque se van a acostumbrar y van a generar dependencia, y eso no es bueno para el ser humano. Y esa dependencia psicológica, física, o sea, corporalmente, hay una necesidad de consumir el medicamento con síndrome de abstinencia. Miren ustedes, siempre los peores medicamentos, incluyendo el alcohol, van a terminar en este síndrome de abstinencia si se suspende de manera brusca el tratamiento, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir cuando se instaura, por dicho, la supresión del fármaco. Si se suspende de manera brusca
Y habría que hacerlo paulatinamente, y eso significa además una interacción con los psiquiatras más que con los médicos generales, pero pueden también hacer esos tratamientos. Bueno, ahora aplicaciones terapéuticas. ¿Para qué vamos a usar las benzodiazepinas? Prácticamente todas las benzodiazepinas poseen la misma eficacia, ¿no? Con ciertas particularidades, pero son eficaces. No importa que tarden un poco más o no, pero digamos todas terminan teniendo esta acción ansiolítica, ¿no? En la ansiedad moderada, esporádica, reactiva, son más útiles, digamos, un placebo que los mismos medicamentos estos. Y siempre digan a la gente, el medicamento no le va a resolver el problema. Los medicamentos no resuelven el problema. Resolverán momentáneamente el problema, pero a ver, si yo tengo insomnio, ansiedad, porque qué sé yo, perdí mucho dinero por la sequía, por la lluvia, yo me dediqué a... ¿Me va a resolver el problema del banco? Eso me va a resolver. Pasa el efecto y otra vez igual lo mismo. Entonces lo mejor de la vida es asumir eso. Los pacientes tienen que aprender a asumir los problemas. Los problemas existen para todos. Entonces, en la medida que uno psicológicamente pueda, digamos, entender la problemática, va a buscar las soluciones para poder vivir en paz y tranquilidad, ¿no es cierto? Si eso llegase a ocurrir. Pero volverse, digamos, dependiente de un medicamento, el medicamento no le va a resolver esos problemas, no le va a resolver. Si digamos, un hombre o una mujer pierde a su pareja, le va a traer, el medicamento le va a traer otra vez a la pareja, no le va a traer. O la muerte de algún familiar, o que podría ser de un hijo, un papá, una mamá, lo que sea, que no lo va a volver a la vida, no lo va a volver a la vida, hay que aceptarlo, no queda de otra, ¿no es verdad? Entonces, obviamente que causa mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha ansiedad, y ya está. En cambio, son más eficaces que la ansiedad se manifiesta como una preocupación permanente, sin causa clara, con síntomas psicológicos, somáticos, más intensos, o cuando la aprensión, la agitación o el insomnio alteran la vida del individuo. Se puede utilizar, pero siempre de manera controlada, para que, es decir, uno puede dar esos medicamentos durante 3, 4, 5 días, después que vuelva a la consulta y hacer entender al paciente que tiene que asumir sus problemas. Eso. ¿No? En los casos de pánico puede ceder con el alprazolam, ya lo hemos mencionado. Dijimos que no es una verdadera benzodiazepina, sino una triazol benzodiazepina. Por lo tanto, obviamente que el alprazolam es un medicamento que es una triazol benzodiazepina, y por lo tanto tiene ciertas características que no la tienen las demás benzodiazepinas, porque obviamente no son triazol benzodiazepina, aunque las drogas de elección van a constituir obviamente los antidepresivos, y hay los inhibidores de la monoaminoxidasa y los antidepresivos tricíclicos son los que resuelven el problema de la depresión patológica también, porque todos tenemos depresión, no hay un solo ser humano que no haya tenido depresión, es decir, por miles de razones y en las diferentes edades, ¿no? Pero esas no son depresiones patológicas. Recuerden, a ver, ¿quién que está en esta aula no quiere pasar esta asignatura y todas las demás que tienen? Todos. Quienes no quieren ser médicos, entonces, ¿para qué estudian? Quieren serlo, pero existen dificultades, y cuando existen dificultades viene depresión. A veces uno dice, tanto que leo esto no le termino de entender, y puede darle, digamos, hasta una depresión. Y no es cosa rara, no es, a veces la asociación de lo que es la lectura con la actividad práctica hace entender a la gente, y a veces incluso después de salir médico. Por ejemplo, cuando yo estudié no había una asignatura que se llame imagenología, aunque sí habían otras imágenes que no sea la radiología, pero la radiología era lo más importante, la materia se llamaba radiología.
Y entonces cuando tuve el libro, yo les voy a contar la realidad. No le entendía una jota de lo que decía, porque es pura física, pura cosas que no salen del contexto, digamos, médico normal. Estoy hablando del equipo de radio. Cuando trabajaba en la maternidad como jefe de los sábados, ¿no? Entonces compramos de la feria de exposición un equipo pequeño de rayos X para sacar radiografías de pulmón a los niños que tenían distrés respiratorio del recién nacido. Como todo el mundo le tiene miedo a los rayos X porque pueden generar cáncer, no había quien quiera, entonces yo decidí hacerlo. Y cuando estuve con el equipo, obviamente que la primera experiencia de hacer ese tipo de cosas no podía entenderlo todavía, pero en la medida que fui sacando radiografía y fui a ver mi libro y dije, este tipo es grandioso el que ha escrito esto. Está perfecto, y antes no le entendía y vi mi examen de memoria. O sea, nunca le entendí, pero ahora que manejo esto, eureka, lo encontré, digamos, ya está, se me iluminó. ¿No ves? Son cosas que le pueden ocurrir a uno cuando ya está en la actividad práctica de la cosa, porque si no queda ahí en el anonimato del cerebro, pero después termina de admirar cómo tú escribirías esto. Así como este puesto no hay otra forma de expresarlo, digamos, ¿no? Pero cuando uno termina de odiar alguna cosa porque no le termina de entender o porque el que le está enseñando no tiene la habilidad de poder hacerlo, entonces pues suceden ese tipo de cosas. Pero eso no debe de decepcionar a uno. A veces no lo termina de entender, pero cuando está en la actividad práctica sí lo entiende y lo puede hacer y lo hace bien. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Bueno, muy bien. Entonces eso también es importante. Ya la actividad anticonvulsiva, ya les he dicho que es una de las actividades más importantes de la benzodiazepina, pero ya les he hablado del diazepam, que en todas las emergencias de cualquier centro hospitalario siempre va a haber diazepam. El diazepam es uno de los mejores medicamentos para resolver las convulsiones de emergencia. No estoy hablando de tratamiento prolongado, ¿no? Entonces, de la emergencia, eso es. Pero obviamente que se puede usar durante varios días, por ejemplo, en las convulsiones tetánicas, por ejemplo, por tener esa acción miorrelajante también, es una droga ideal. Entonces el fármaco más utilizado es el diazepam, ustedes pueden ver, debido a su alta liposolubilidad y que con rapidez alcanza las concentraciones cerebrales requeridas para evitar las convulsiones. Pero cuando no lo va a hacer, ya vieron que el diazepam sobre todo tiene una absorción errática cuando se administra por vía intramuscular. Y eso ya lo vieron en la diapositiva, así que hay que mirar el detalle, ¿no? Su dosificación depende entonces de la gravedad y del tipo de convulsiones de las que se trata. Generalmente los niños entre 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso detienen una convulsión. Entonces eso es una recomendación, aunque el diazepam que nosotros tenemos como nombre genérico no sirve para mí, pero si buscamos uno que tenga digamos una buena calidad, esta cosa se ha bajado bien. Mejor, ¿no? Ya, ahora sí está mejor en la cosa, ¿no? Entonces en el tétano se empieza con 0,1, les decía yo, ¿no? 0,1 a 0,3 miligramos por kilo día, hasta una dosis total diaria que puede oscilar en adulto hasta 0,7 a 7 miligramos. Fíjense, 7 miligramos ya es bastante elevado por día,
y en el niño de 4 a 10 miligramos por kilogramo. Pero siempre se puede empezar con esas dosis bajas, ¿no? Para hacer un cálculo sobre el peso que tiene en el estatus epiléptico. Es de 10 miligramos por vía intravenosa. Fíjense que no menciona otra vía que no sea la vía intravenosa, ¿no? En el adulto, en los niños de más de 5 años, es de 1 miligramo por vía intravenosa con un máximo de 10 miligramos. Y generalmente el diazepam nació con el nombre de Valium, y la ampolla que tiene 2 ml tiene 10 miligramos. Eso así van a conseguirlo en el comercio, y es un medicamento muy útil casi en todas las especialidades. También se puede utilizar el clonazepam en dosis de 1 a 4 miligramos. En la preeclampsia, ¿no? Se emplea diazepam de 2.5 a 5 miligramos 4 veces al día. Por ejemplo, ya esto, dependiendo de la edad que se presente como edad gestacional, habrá que tener mucho cuidado, porque aquí está hablando de 4 veces al día, no está hablando de una ampolla. Y eso puede generar, dentro de las reacciones adversas, teratogénicas, mucho mejor el término ese, entonces puede generar labio leporino, el diazepam, este medicamento, ¿no? En la eclampsia se administra 5 miligramos por vía intravenosa también. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con... Bueno, en las distonías y discinesias vamos a encontrar, sobre todo en la enfermedad de Parkinson, esas discinesias, ¿no? Se emplean en las idiopáticas, o sea, en las que no tienen una causa conocida, como las inducidas por fármacos. También espasmos musculares secundarios a esguinces, por ejemplo, que suelen tener los deportistas, ¿no es cierto? Traumatismos e inflamaciones, pueden también utilizarse medicación preanestésica en la inducción. No dice que sean anestésicos, son preanestésicos. Ya les he dicho que el que más usan los anestesiólogos de midazolam, ¿no es cierto? Por lo menos en el medio que tenemos es Atacón, por las características que tiene el medicamento de generar una amnesia anterógrada. Ya les he mencionado también ese aspecto que no deja de ser importante. Entonces, preparados y dosis, ahí tienen una serie de medicamentos, de los cuales hemos visto en el inicio de la clasificación. Por ejemplo, el alprazolam viene con el nombre de Xanax, ¿no? Para administración oral en tabletas de 0,25, 0,5, 1 y 2 miligramos. El clonazepam, Klonopin, como ven ustedes ahí, su nombre comercial, que se vende también en la farmacia para administración oral en tabletas de 0,5, 1 y 2 miligramos. El clordiazepóxido, que viene con el nombre de Librium, ¿no? Para también administración oral en tabletas y cápsulas de 5, 10 y 25 miligramos, y también para inyección parenteral de 100 miligramos de polvo para inyección, ¿no? El diazepam, que viene con el nombre de Valium, asignación, pero se puede encontrar en el comercio también con el nombre genérico, se vende para administración oral en tabletas de 2.5 miligramos, en cápsulas de liberación prolongada y en inyección parenteral de 5 miligramos por ml. Ya les he dicho, Valium 10 tiene 12 ml, y por lo tanto cada ml tiene 5 miligramos. Eso ya les mencioné hace un momento. Y vean ustedes, no hay supositorios, así que no estén pensando que existe eso, no hay. Por lo menos en el comercio no hay. Y en el comercio de hoy. Ya el clonazepam viene con el nombre de Dalmane para administración oral en cápsulas de 15 a 30 miligramos. El lorazepam viene con 2 nombres, como pueden ver, Ativan y Alzapam, para administración oral en tabletas de 0,5, 1 y 2 miligramos, para administración parenteral en inyección de 2 a 4 miligramos por ml. El oxazepam Xerax, ¿no? Para administración oral en cápsulas de 10, 15 y 30 miligramos, y en tabletas de 15 miligramos. Bueno, con esto damos por finalizado las benzodiazepinas también, y entonces vamos a meternos a un tema mucho más largo, pero que está dividido en varios, digamos, medicamentos, y que son los hipnoanalgésicos. Bueno, entonces ya el término mismo hipnoanalgésico nos permite en alguna medida imaginarnos que estos productos
que son de origen natural, como la morfina. Aquí tienen la amapola, es esta flor, que es una flor bellísima. Antes había hasta en la plaza de Cochabamba, estoy hablando de hace muchos años acá. Hoy, por convención internacional, está terminantemente prohibido producir esta flor, ¿no? Porque tiene 20 alcaloides, no tiene uno, tiene 20. Y cuando se caen los pétalos de esta flor, queda un fruto que es un fruto inmaduro, en el cual con una navaja se raya eso. Y hay que dejarlo que quede para que de blanco esa resina, digamos, se transforme en un color ámbar o nacarado. Entonces, cuando sucede eso, se recoge en un recipiente y entonces dentro de los alcaloides que genera esto está la papaverina, la morfina, la heroína, la tebaína. Recuerden que incluso la tebaína ha dado el nombre a una ciudad que se llama ciudad de Tebas, ¿no? Recuerden que esa ciudad de Tebas en Medio Oriente, ¿no? Porque la gente, digamos, comerciaba con esto y sigue en el Medio Oriente, y Colombia son los que más producen también esto. Recuerden que Colombia vive de las flores y obviamente la flor no deja de existir también, ¿no? Hay muchos ingresos económicos por flores. Ahora en los valles están sembrando también un montón de flores y entre esos va a aparecer la amapola. Y no es una flor verde, es una flor hermosa que la vamos a ver incluso de perfil durante las diapositivas, que es bueno que la tengan en cuenta, ¿no? Entonces aquí, vean, ustedes lo tienen, digamos, una flor muy hermosa, no vayan a pensar que cualquier florcita, digamos. Entonces, dentro de la clasificación química tenemos los agonistas potentes que son originarios de los fenantrenos, como la morfina, los agonistas leves moderados. La codeína, miren ustedes, esta codeína es tan poderosa como la morfina, sin embargo se vende de venta libre. Esto no va con ningún motivo y atraviesa más rápido la barrera hematoencefálica. Entonces existen, por ejemplo, medicamentos para la tos como el neocodión. Ustedes van a la farmacia, neocodión, le van a vender sin receta. Sin embargo, la del adulto, no la del niño, porque hay neocodión para niños y neocodión para adultos, ese neocodión para adultos tiene codeína. Entonces, ahí se vende y como es un antitusivo, en realidad la morfina también evita la tos, entonces vamos a tener, y también que quede claro, la morfina puede generar, digamos, otros problemas de orden digestivo, como son los estreñimientos, y que se puede utilizar en el tratamiento de las diarreas, ¿no? De las diarreas de origen neurológico, entonces se puede utilizar también. Bueno, tenemos las feniletilamínas, como la metadona y el propoxífeno. Este medicamento hace poco tiempo se ha retirado del comercio, gracias a Dios, o no retirado del comercio en sí, sino que se tiene que vender obligatoriamente como receta. Y ese propoxífeno tiene ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, pero es de la Vagoque, es parecido al dioxador, ¿no? Entonces tienen también ese componente. Bueno, aquí tienen, se cayeron los pétalos de la flor y entonces quedó esto. Y entonces con una navaja se corta y sale la resina, como ustedes están viendo, y tienen que volverse nacarados, se recoge el recipiente y tiene 20 alcaloides, como les digo, no un hito, tiene 20. La hoja de coca no tiene cocaína sola, tiene 13 alcaloides, también no vayan a pensar que es un hito. Entonces, esto de la misma manera. Ustedes pueden ver ahí está este fruto inmaduro que, digamos, emana una resina cuando se, ¿no? Ahí tienen otra presentación de la flor, vean ustedes, tienen una muy buena figura, digamos, ¿no? Entonces, la fuente del opio es la amapola, ¿no? Su nombre científico es Papaver somnífero. Recuerden que hace un momento mencioné uno de los alcaloides de esta flor,
que es la papaverina legrina, por eso se llama papaver somnífero. Ya durante siglos se conoció sus propiedades, ya que las pruebas pueden encontrarse en documentos del Antiguo Egipto, Grecia, Roma, ¿no? Como referentes de lo que ocurrió en el pasado. Aquí tenemos algunas presentaciones en vegetales de la morfina y obviamente que eso se vende con receta valorada. No es una receta cualquiera, no porque ustedes vayan a ser médicos, pueden hacer cualquier receta, no pueden hacer cualquier receta. Hay que ir a la renta, sacar ¿cómo se llama? Un recetario especial, ¿no? Para digamos, recetar esto, y obligatoriamente la farmacia se tiene que quedar, ¿no es verdad?, con la copia de esa receta, porque tienen que descargar para que no se comercialice de manera popular, digamos, el medicamento. Muy bien, entonces ya ahí tenemos. Entonces, las bases modernas farmacológicas fueron establecidas por Sertagner, un farmacólogo alemán, quien en 1803 aisló la sustancia alcalina activa del opio. Este señor, Sertagner, que lógicamente, como ustedes pueden ver, un farmacólogo, usó este medicamento en su esposa y la volvió farmacodependiente, y cuando la señora estaba en la farmacodependencia y a punto de morir, se arrepintió de haber descubierto esto, ¿no? Bueno, que genera farmacodependencia. Entonces el opio se obtiene de la amapola, ¿no?, mediante una incisión en la vaina de la semilla después de que los pétalos de la flor se han caído, que es la imagen que les he mostrado, y que sale una resina de color blanco, y con el aire hay que dejar que se vuelva nacarada para que tenga una adecuada, digamos, preparación antes de poder extraer o aislar la morfina. Muy bien, entonces ya tenemos ahí. Ahora, el látex blanco, que vieron, la resina blanca esa que emana al exterior, se torna parda y pegajosa y contiene aproximadamente 20 alcaloides, entre ellos morfina, tebaína, codeína, papaverina. La tebaína y la papaverina no son analgésicos, que quede claro también eso. No siempre lo que contiene, digamos, cada planta puede tener digamos, ese significado. Y vamos a recordar también, digamos, este tipo de alcaloides, porque es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo la codeína, que se utiliza como medicamento antitusivo. Vuelvo a repetir, realmente no vienen los compuestos para los niños, pero sí para los adultos, sobre todo en la tos que genera el tabaco, se usa ese producto. Entonces la papaverina es un vasodilatador sin aplicaciones clínicas, o sea, baja la presión, ¿no?, establecida, que no obstante inspiró a la creación del verapamilo. El verapamilo es un medicamento que sirve para la hipertensión arterial. También se puede utilizar, ¿no es cierto?, en la angina cardíaca y en diferentes patologías cardíacas. Juntamente con el verapamilo está el diltiazem, que tiene una acción mucho más importante que el nifedipino, que también es un bloqueante de los conductos de calcio, como ven aquí. O sea, verapamilo, diltiazem y las 1,4-dihidropiridinas, como es el nifedipino, ¿no?, son bloqueantes del calcio, que ahí tenemos medicamentos que se pueden utilizar, digamos, para el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, el principal alcaloide en el opio es la morfina, que se encuentra en una concentración apenas del 10%. La codeína está presente en una concentración de 0,5% y se sintetiza a partir de la... Y fíjense, y se sintetiza también a partir de la morfina. Por lo tanto, tiene acciones similares a la morfina. Incluso la codeína tiene una mayor facilidad de cruzar la barrera hematoencefálica. En la actualidad, el cultivo de la amapola está restringida por un acuerdo internacional, pero la producción ilícita de opio está bastante difundida. Como les mencionaba, por ejemplo, Colombia y el Medio Oriente se siembra en grandes cantidades, digamos, este producto, ¿no?, que es la amapola.
como pueden ver, seguimos mostrando la imagen de la amapola. Bueno, ahora, ¿nosotros los seres humanos tenemos morfina? Sí, la respuesta es sí. Por lo tanto, por esa razón existen los receptores morfinosímiles. Y existen 3 tipos de receptores. Como van a poder ver dentro de poco, vamos a mirar eso. Pero primero hablemos de los digamos, pentapéptidos que tenemos en el organismo. Por eso dice aquí péptidos opioides endógenos. O sea que el ser humano en sí secreta morfina, sí, lo hace. Y por eso existen estos receptores. Entonces los pentapéptidos, por ejemplo, la medencefalina, la euencefalina, son opioides con actividad analgésica de mayor distribución. Las 3 proteínas precursoras son la pro-opiomelanocortina, ¿no? La preproencefalina o también denominada proencefalina A. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, nosotros tenemos eso. Entonces, ¿para qué sirve eso? Tiene que utilizarlo de buena manera el médico. Por ejemplo, una de las grandes mentiras que suele decir el médico, pero que son buenas al final de la terapéutica, y no lo estoy diciendo yo, sino que es un hecho bíblico, nadie dijo que el parto no provocaba dolor. Recuerden que aproximadamente lo que tengo de puño es la cabeza de un niño y tiene que cruzar por el canal vaginal, y entonces eso genera dolor. Si alguien dice que no, sí, es un dolor muy grande, digamos, en el momento por eso que hoy en día, digamos, la mayoría de las mujeres ya no tienen hijos por vía normal, ¿no? Porque es preferible pagar unos pesos y digamos que le hagan una cesárea y se acabó la fiesta y ya está. Pero eso significa que vayan a tener poco número de hijos también, que eso no deja de ser bueno, debido a que el útero, cuando sufre muchos cortes, ¿no? se adelgaza y entonces embarazos posteriores pueden abrir, ¿no? Entonces, y también necesita de un tiempo para que consolide su cicatrización. Bueno, entonces cuando se hace parto, ¿qué tiene que decir el médico? Que no duele. Hay que trabajar psicológicamente. Usted va a tener su propio bebé, va a salir bien. Así que haga el mejor de sus esfuerzos, digamos. Entonces, hablando, digamos, con mucho cariño, y la gente que sobre todo va a tener por primera vez un bebé se mentaliza y entonces empieza a secretar su endomorfina. ¿Es el único ser humano que hace eso? No. ¿Ustedes creen que un puñete no duele y peor en la nariz? Claro que sí duele. Sin embargo, existen boxeadores y boxeadoras. Y entonces, ¿por qué se suben al ring? ¿Porque les gusta que los tundeen ahí? No. Sienten placer para eso. No vayan a creer que la cosa es porque a mí me gusta el boxeo y listo. Eligen ese tipo de cosas. Y si ustedes ven las Olimpiadas de siglos pasados en blanco y negro, van a ver que eso no tienen esa zapatilla con aire. No sé qué miércoles ahora tienen unos trajes que se les prende ahí, que son muy, digamos, muy estudiados de materiales especiales. Nunca tenían eso, se ponían un chor ahí a correr y si se le rompía el zapato porque se destrozaba, digamos, en kilómetros y kilómetros que corrían. Recuerden que las antorchas olímpicas se llevan corriendo. Hoy en día lo suben a una movilidad y lo largan, digamos, al kilómetro para que digan que vino corriendo, pero antes no era así. En la época de los romanos no era así. Recuerden que las Olimpiadas nacieron, digamos, en esa época. Entonces, esta gente seguía corriendo y pueden ver videos que ni saben dónde diablos están, pero siguen corriendo. ¿Y por qué aguantan tanto entonces? Porque ven, los zapatos están todos destruidos, porque secretan su endomorfina. Los seres humanos hacemos eso. Incluso se puede extraer una muela, ¿no? Sin anestesia. Si el médico es capaz de convencer al paciente que no le va a doler, ya está. ¿Por qué? Pero no es porque el tipo sea mágico, ni mucho menos, sino que tiene la capacidad de convencer.
y puede, digamos, generar que se liberen esas endomorfinas y por último, sacar la muela y está. Ya pueden hacer ese tipo de cosas, sí pueden hacer. Los seres humanos tenemos la capacidad. Y el médico que tenga esa capacidad, pues siempre va a tener un poco más de éxito que otro. Porque, a ver, yo estoy mencionando el parto, voy a mencionar el parto, pero no tienen por qué ser ginecólogos nomás. Hay muchas patologías que generan dolor y la capacidad de poder convencer al médico que secrete en su endomorfina es importante tenerlo presente también, porque, a ver, voy a volver a repetirlo, los médicos más bien hoy en día inducen a que usen analgésicos, cosa que ningún ser humano hace de manera natural. Si hay alguien que no se haya cortado con un cuchillo algo de su mano, que sea un dedo, lo que sea, digamos, un poquito, entonces está mintiendo porque eso ocurre. ¿Y quién sale corriendo a la farmacia a comprarse, digamos, un analgésico? Yo quiero saber quién ha salido corriendo porque le ocurrió eso. ¿Qué hacemos cuando recibimos un corte o tenemos? No corremos a ninguna farmacia. No corremos a ninguna farmacia. Y todo lo que es cuchillo duele, ¿no? Porque es un corte, ¿no? Entonces, ¿con qué van a hacer la cirugía? Sí, con un bisturí. Bueno, ¿qué es el bisturí? Un cuchillo. Está adaptado para hacer cirugía, que es otra cosa diferente, pero es un cuchillo, ¿sí o no? Bueno, y entonces, ¿cuál es el corte que van a realizar que no duele? Hay que doler, pues, ¿no? Y entonces, el médico dice, si le duele, póngale. ¿Por qué? Si es el mismo corte que se ha hecho ahí en la casa, es lo mismo. ¿Por qué no va a aguantar? Aguanta, pero en vez de decirle, tienes que tomar un analgésico, usted lo está induciendo al paciente a hacer eso. Usted lo está induciendo. Si usted se calla y empieza a decirle, usted va a aguantar y listo. Y además, ya no se hace como antes, échese un mes, digamos, porque acabábamos de operarlo y listo. Y cuando se levantaban, se moría la gente. Hoy en día, media hora pasa de haberse despertado afuera de la cama. Camine, ¿no? Una vez. Listo. Pero es que ¿qué duele ni nada? Ya, vamos adelante, ¿no? Tenemos que hacerlo. Bueno, listo, ya está. Listo. No vayan a creer que hay seres humanos y hay seres humanos. Todos, hasta los animales, sienten el mismo dolor, ¿no? No pateen gatos, no pateen perros, pobres animales, no pateen caballo. El ser humano es un ser de verdad imbécil que no se da cuenta de que eso duele y los animales sienten lo mismo. Que no se quejen, eso es una cosa. Pero de que les duele, les duele. Lo que no tienen es la conciencia al dolor. Cuanto más estudia una persona, más sensible al dolor se vuelve. El estudio le da conciencia al ser humano. Es una dama estudiada que va a querer que esté hasta el marido, que le agarre la manito, que lleve flores, que la besuquee, todas esas cosas. En cambio, la pobre campesina, lleve el atadijo aquí en la cabeza, vaya a parir solita y listo, y arréglesela como pueda. Entonces, ¿ese ser campesino es un animal o qué? Es un ser humano. Pero su conciencia al dolor es menor. A los campesinos nosotros podemos, a ver, con todas las disculpas del caso, a los campesinos analfabetos nosotros podemos convencerlos que no pasa nada con el cáncer y que viva feliz, tranquilo. Pero a ver eso que le ocurra a un médico, ahí tiene la biblioteca y empieza a mirar qué mierda le va a pasar, digamos, ya está. Y que venga otro y le diga, no, coleguita, no se preocupe, hay nuevas investigaciones. Sí, también leo, no soy animal, ¿no? Y sé lo que me va a ocurrir, listo, se acabó. Entonces uno se mata más rápido, ¿no veo? ¿No? Por conocer eso. No vayan a pensar que eso es así, porque ya nadie le puede engañar. ¿Cómo le va a engañar? ¿Por qué le va a engañar? No tienen por qué hacerlo, ¿no? A veces incluso es mejor decir que no soy nada, ¿no? Para que lo atienda bien el médico también. Porque lo primero que hace, digamos, si alguien le dice yo también soy médico, entonces ya no lo va a atender, le va a explicar, tratando de convencer al colega. Y el otro va a decir, no me expliques.
¿qué? Hacen el tratamiento. Porque yo si tuviese todo eso, digamos, la capacidad de tener todas las especialidades habidas y por haber, me curo solo. ¿Para qué vengo aquí, digamos? No, mejor es no avisarle que uno es médico, porque basta que sepa, ya está explicándole de otra manera. Y en el cuidado, descuida muchas cosas que no debería de hacer, las cosas que tiene la libertad cuando uno no sabe si es médico o no. Entonces, estas encefalinas son muy importantes manejarlas también. Y entonces vamos a encontrar en el organismo humano estos receptores que son justamente los receptores de morfina, los receptores mu para la morfina, los receptores delta y los receptores kappa. Entonces cada uno de ellos pertenece a una familia de los que se llaman, digamos, receptores acoplados a proteína G. Se llaman receptores metabotróficos, ¿no? Que están constituidos por 7 miembros de transmembrana, ¿no? Por 7 unidades de transmembrana, y que además están acoplados a una proteína G que tiene 3 subunidades alfa, beta y gamma. Ya lo hemos visto esos receptores, entonces eso también es importante presente. Bueno, relación de los efectos fisiológicos con el tipo de receptor. Entonces, sobre los receptores, cuando el medicamento actúa o nuestras encefalinas actúan, entonces vamos a tener qué elementos va a generar ese fármaco, analgesia. Fíjense, propiedades eufóricas. Cuando uno está eufórico, está despierto. ¿Cómo va a tener euforia uno que está durmiendo? Pero ¿acaso no son hipnoanalgésicos? ¿No dijo usted que eran hipnoanalgésicos? Si tú dije, y son eso, van a dormir las personas y le va a calmar el dolor. Pueden tener propiedades eufóricas igual. A ver, una persona que tiene una insuficiencia cardíaca va a dormir sentado. ¿Y por qué va a dormir sentado? Porque si nosotros analizamos el problema de la insuficiencia cardíaca, hay errores en compensar, hay errores de compensación del mismo organismo. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca? Que el corazón no tiene la capacidad de bombear la cantidad de sangre que necesita. Y si no tiene esa capacidad de hacerlo, fíjense ustedes, no va a tener una fuerza de cooperación capaz de generar una circulación sistémica. ¿Por qué? Porque es insuficiente. Algo que es insuficiente no quiere decir que está normal. Y entonces, ¿qué es el corazón? Es una bomba. Y si es una bomba que está dividida en dos, derecha e izquierda, porque hay una circulación menor y otra circulación mayor. La del derecho va por la menor y la del izquierdo va por la mayor. Y si eso funciona mal, no hay adecuada circulación. Si no hay adecuada circulación, ¿qué va a hacer el organismo humano? Va a activar sus vasoreceptores. Y entonces pues va a generar taquicardia compensadora. ¿Para qué? Para que no se caiga la presión, porque si no hay adecuada circulación. A ver, de nuevo, veamos esto. Desde el punto de vista mecánico, existen exactamente las cosas que hace el corazón. Si ustedes quieren, vayan aquí sobre el primer anillo cerca del Mercado Florida, ahí venden un montón de bombas de agua. Y depende del tamaño de la bomba de agua, ¿no? Va a bombear, puede ser de 20 litros por minuto, de 50, de 100 litros por minuto, depende del tamaño de la bomba. Que nosotros casi es estándar, porque estamos hablando de alrededor de 5 litros ya está, por decir una cosa, por salir del paso, aunque eso no es cierto. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con un corazón insuficiente? Hay baja circulación, entonces se activan los receptores carotídeos al sistema nervioso y genera taquicardia. Entonces, ¿qué va a tener un insuficiente cardíaco desde ese punto de vista? Ritmo de galope. ¿No? Como si estuviera galopando un caballo. ¿Por qué ocurre eso? Por esa taquicardia compensadora.
como es insuficiente, entonces las válvulas cardíacas, que son las que generan los ruidos cardíacos, entonces empieza a generar un ritmo de 4 tiempos. ¿Qué más va a tener si se lentifica la circulación? Va a tener edema. Desde un edema, que es el más grave de todos, y es el edema del pulmón. ¿Por qué va a tener edema en el pulmón? Porque pues el alveolo tiene que estar casado con el capilar, porque si no, no hubiese oxigenación de la sangre. Entonces el edema va a ser pulmonar. Y entonces para que haya respiración normal en ese insuficiente cardíaco, ¿qué tiene que haber? Tengo que sentarme, porque el agua tiene la tendencia de irse abajo. Entonces si me siento, se va a ir abajo y la parte de arriba del pulmón me va a permitir respirar. Y si ese edema es muy grande, entonces yo voy a empezar a respirar de esta manera. ¿Y qué más voy a tener? Voy a sentirme morir. A ver, tápense la nariz, a ver, aguante. Uno se siente morir cuando le está faltando el oxígeno. Y eso genera angustia. Y al dar estos medicamentos y que genere un estado de euforia, de felicidad, es una gran cosa para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Acaso la morfina se usa en la insuficiencia cardíaca? Sí, se puede usar. Es un medicamento que colabora sobre todo en la insuficiencia ventricular izquierda. Mucho más importante porque es la circulación mayor, recuerden, la izquierda, la circulación, la derecha es pulmonar, ¿no? Entonces aquí tenemos eso. Pero luego de estas propiedades ópticas también hay depresora respiratoria. Y entonces, ¿qué hace el insuficiente cardíaco con edema? Y eso cansa. Se va a agotar el funcionamiento del diafragma. Porque recuerden, ya les dije el otro día, el ser humano no respira porque tiene pulmones. ¿No es eso así? ¿Quién dijo? Hay una mecánica respiratoria, hay una respiración pulmonar y hay un centro respiratorio que maneja la respiración, esos 3 elementos importantes. Y esa mecánica respiratoria es importante para nosotros. La presencia de los músculos intercostales, los serratos, los esternocleidomastoideos y el diafragma, etcétera, etcétera, que forman conjuntamente los cartílagos intercostales y la misma costilla. Entonces, puede llegar a agotar, la morfina sí se puede aplicar en esos casos. Entonces, los receptores delta y kappa generan analgesia a nivel espinal, ¿no? Los péptidos opioides endógenos tienen mayor afinidad por los receptores delta y kappa, pero eso no significa que no puedan, digamos, actuar a ese nivel. La leoencefalina por el receptor delta, y la dimorfina por el receptor kappa, ¿no? Entonces, eso también es importante tener presente. Ahora, efectos sobre el sistema nervioso. Terminamos esto y ahí vamos a quedar por el día de hoy para continuar el día miércoles. Entonces, efectos sobre el sistema nervioso central con la afinidad con los receptores múltiples. Ahora, la morfina produce los siguientes efectos: analgesia, euforia, sedación, depresión respiratoria. Todos los derivados de la morfina, incluyendo la morfina, generan depresión respiratoria aún a dosis mínimas. Eso hay que tenerlo presente, porque hay gente que de hecho ya tiene problemas respiratorios y puede ser contraproducente el usar estos medicamentos. Y además generan supresión de la tos. Recuerden que les he dicho hace un momento que un medicamento que he puesto a consideración de ustedes, que se llama neocodión. ¿Y por qué he puesto ese ejemplo? Porque dice codión, viene de codeína. Entonces, pero tiene las mismas actividades que tiene la morfina y es de beta libre. Sin embargo, la morfina no. Y les puedo asegurar que incluso la codeína pasa más rápidamente la barrera de neuroencefálica. Entonces, por lo tanto, tiene acción restrictivo cerebral ese producto. Ya, analgesia.
Entonces, los opioides modifican los dos componentes del dolor. Hace un momento les he hablado sobre eso. No golpeen, no traten mal a los animales. Si no les da la gana de tenerlos, pues no se hagan regalar ni perros, ni gatos, ni nada. Pero claro, ¿para qué hacen eso? Si uno no le tiene aprecio a los animales, no, mejor que no los tenga. Y hay alta gente que no le gusta ningún animal, ¿para qué va a querer? ¿No? Entonces, hay un componente sensorial, eso es igual para todos los seres vivos. Todos tenemos un componente sensorial. Pero sobre el componente afectivo, que esto es lo que varía con el ser humano. Hay un componente afectivo en este último aspecto, tiene un efecto relativamente mucho más importante. Recuerden que incluso entre hombres y mujeres la misma madre hace esa diferencia. Por ejemplo, si una dama llora por alguna cosa, venga, mijita, llore, mijita. Carajo, le ocurre al hombre, carajo, deje de llorar. Usted es hombre, macho, carajo. ¿No? Entonces, nos quitan las ganas de llorar. Ya está. ¿Y por qué no vamos a llorar? Es lo que yo digo. ¿Cuál es la razón por la que nos quieren cortar eso? Porque es un marica. ¿Cómo va a ser marica el hecho de llorar? Si al final de cuentas todos tenemos sentimientos, ¿no? Uno llora por su madre, por su padre, por sus hermanos, por sus hijos, por su novia, por su esposa, lo que sea. ¿Por qué no puede llorar? ¿No? Porque llore por la novia es un maricón, no sabe ser hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si al final de cuentas somos seres humanos y tenemos las mismas necesidades. Más bien, a veces nos sentimos demasiado huérfanos los hombres. Porque no hay otro por encima de nosotros que nos resuelva el problema. En cambio, las mujeres mal que mal lo tienen al hombre y listo, ya está, digamos. Entonces llore nomás, mi hijita, siga llorando, digamos, como le dijeron en su casa. Ya está, ¿no es o no? Y cuando sean madres, van a ver que los niños se le acercan a la madre cuando tienen ganas de llorar y ya está. Entonces, ¿quién va a amortiguar eso? ¿O creen que los hombres no tenemos ningún problema? Sí, los tenemos, los mismos problemas que tienen las mujeres. ¿La verdad? Y uno puede derramar lágrimas también, y hasta por su profesión, porque si le va mal en el tratamiento de un paciente que ha tenido un vínculo muy importante y que se le muera o que le vaya mal, llora por su paciente. Yo lo he hecho y no tengo vergüenza de decirlo. Me he esforzado por resolver los problemas de mis pacientes y muchos de ellos se han ido, ¿no es verdad? Y entonces uno sufre una frustración porque tenía en mente de resolver los problemas. ¿Y cuál es el problema de que yo haya derramado una lágrima? Eso no me ha cambiado en nada lo que soy. ¿No es verdad? Más bien uno a la larga se siente mucho más satisfecho porque realmente la ha querido a la profesión y entonces está cumpliendo de esa manera su función. Entonces eso tiene que tenerlo presente, así que ya está. Entonces este componente afectivo es el que aumenta en la medida que más estudiamos. Ese componente. Cosa que no va a tener una campesina o un campesino que además esté sometido a la ignorancia. Llorarán un ratito, pero ya está. Pues sigue su vida como si fuera un animalito, porque no existe la comprensión del estado en el cual está viviendo o no. Mira la magnitud del problema. Es como nuestro presidente Evo Morales, ignorante el tipo, y larga lo que le venga en gana. Él dice, ya pues si hago mal, entonces que lo resuelvan los abogados, y han hecho estupidez y media toda la vida por nada más. ¿No veo? Porque si fuese otro más culto no abriría sino más la boca. Pero este otro lo larga, si no tiene mucho problema, si no lee nada, y él mismo ha dicho no me gusta ni leer. Podrá tener la habilidad del habla, pero sigue siendo un tonto en grado superlativo, digamos. Ya está, ¿no? Entonces, el estudio hace conciencia. El estudio genera este componente. Y ese componente también es afectado por la morfina.
no solamente el sensorial. Muy bien, nos vamos a marchar ya. Espero que haya sido